Bienvenidos nuevamente a otro programa de Jury Tips que se realiza gracias a los esfuerzos y colaboración de la carrera de Medios de Comunicación y la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad del Valle. El día de hoy estamos abordando un tema por demás interesante, cuál es el arbitraje en Bolivia, y para esto tengo dos invitados de lujo a quienes voy a presentarlos. Está la doctora Daniela Guzmán. Ella es exdirectora ejecutiva del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria, Comercios y Servicios, actualmente dedicada a la consultoría y al área académica en todo lo que es métodos alternos. También tenemos al doctor Luis Fernando Campos Campos, árbitro y ahora el actual director ejecutivo del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Servicios e Industria, ICAM, aquí en Cochabamba. Desde luego, ellos gozan de una amplia trayectoria en lo que es el arbitraje y el día de hoy van a compartir sus experiencias. Bienvenidos, muchas gracias por estar presentes. Y me gustaría que podamos iniciar comentando a nuestros televidentes, a quienes nos siguen, ¿qué es el arbitraje? Bien, gracias, estimada doctora Liliana Cano, gracias por la invitación. Bien, el arbitraje es un medio alterno de resolver las controversias independiente del Poder Judicial. Y bueno, la verdad es que es un sistema que nos permite poder resolver los problemas. Está aceptado por la Constitución Política del Estado de tal forma que cuando las personas eligen este medio alternativo, definitivamente tienen que tener la seguridad de que sus problemas se van a poder resolver, van a poder tener un fin, así como los problemas pueden resolverse en la justicia ordinaria, en el medio alternativo que es el arbitraje también pueden resolverse definitivamente. A través de lo que es el laudo arbitral, que pues lo que se comenta, ¿no? Que tiene el valor de una sentencia. Sí. En el arbitraje existe una resolución final o se dicta una resolución final que se llama laudo arbitral. Para ello es bueno señalar que en el arbitraje se designan un árbitro o se designan varios árbitros, 3 por lo general, que las partes deciden a través de un contrato en una cláusula para que resuelvan por ellos ese litigio, ¿no? Entonces, el laudo arbitral que ellos dictan, ya sea el árbitro único o el tribunal arbitral, pone fin definitivo o resuelve definitivamente la controversia. Este laudo arbitral tiene la característica de que es igual a una sentencia, ¿no? Tiene la misma calidad que una sentencia judicial y se puede ejecutar igual que una sentencia judicial. Muy interesante. Entonces, el ciudadano, ante un conflicto que pueda tener, puede escoger ir al órgano judicial y si es un derecho disponible, va a escoger de pronto también, puede escoger o el órgano judicial o el arbitraje. Pero ¿cómo es entonces, si el ciudadano decide ir a arbitraje, cómo se viabiliza este aspecto, doctora? Gracias, doctora Liliana Cano, por la invitación. Un saludo al doctor Fernando Campos. Bueno, no es así tan fácil como la gente podría imaginar, ¿no? En vez de ir al Poder Judicial o voy al arbitraje, ¿no? De pronto yo creo que es importante que los abogados se sensibilicen de que pueden ellos más bien ofertar a sus clientes la vía arbitral, ¿no? Por lo general el arbitraje se pacta a través de una cláusula que se inserta en un contrato, ¿no? Donde las partes a través de ese contrato eligen como método de resolver su conflicto el arbitraje. Y esto tiene dos efectos, ¿no? Uno positivo, que le están dando una jurisdicción a un árbitro para que él resuelva sus controversias, y el negativo es que se deja a un lado la jurisdicción de los jueces ordinarios, naturales, ¿no? Entonces, cuando uno pacta un arbitraje, ya no va a conocimiento del juez, ¿no? El juez se va a inhibir de la causa y la persona va a tener que irse al Centro de Conciliación y Arbitraje a presentar su solicitud y, por supuesto, luego su demanda arbitral. Entonces, doctora, usted está haciendo alusión de que ya de manera anticipada en un contrato las partes pueden pactar en la cláusula arbitral, entonces de esta manera sería voluntario. ¿Este método es voluntario a lo largo de todo del mismo o cuál es la característica especial que el arbitraje tiene respecto al principio de la voluntariedad? Bien, en un inicio las partes lógicamente determinan
someterse al arbitraje, ¿no? Entonces aquí prima el principio de voluntariedad que señala la ley, por el cual, por esa autonomía de la voluntad de las partes, deciden someter su controversia a la jurisdicción arbitral, ¿no? Eso significa renunciar a la justicia ordinaria, pero una vez que se ha renunciado a la justicia ordinaria y se ha decidido someter la controversia a esta jurisdicción, definitivamente es obligatorio acudir a la misma, sus efectos son obligatorios también, y las partes no pueden sustraerse, no pueden evitar someterse a esta jurisdicción y definitivamente tienen que acatar las decisiones que se van a tomar por los árbitros. Este punto creo que es importante, ¿no? Porque a veces se malentiende este principio de la voluntariedad y las personas pueden pensar que es voluntario ir o no al arbitraje, o cuando existe un laudo arbitral es voluntario acatarlo o no. ¿Qué pasa cuando se tiene un contrato con cláusula arbitral, doctora, y una de las partes directamente no asiste al procedimiento arbitral? ¿Se estanca? ¿Se puede seguir adelante? Efectivamente no se estanca, porque justamente las partes de común acuerdo en el momento en que estaban dando vida a ese contrato, imagínense, es como una relación de pareja, ¿no? Las personas cuando inician una relación comercial a través de un contrato o una relación civil se llevan muy bien. Entonces, la ventaja de pactar el arbitraje es pensar preventivamente en qué puede pasar si ocurre un conflicto, ¿no? Y si ocurre un conflicto, en vez de ir a un poder judicial que está consumido en muchos casos porque la carga de los jueces es elevada y eso significa que va a retardarse la justicia, se decide esta vía arbitral. Entonces, cuando vienen a la jurisdicción arbitral, van a elegir un árbitro, que esa es la primera ventaja que ellos tienen con la jurisdicción arbitral, y la segunda, que las mismas partes pueden plantear el procedimiento dentro del arbitraje. Y si la persona considera que, pensando que dentro de sus principios está la voluntariedad, que puede escaparse al arbitraje, tendría que haber el consentimiento de la otra persona que ha firmado con ella la cláusula arbitral para que se pueda, digamos, suspender, rechazar o renunciar al arbitraje. Si no existe la posibilidad en la otra parte, se va a desarrollar nomás el arbitraje. Hay reglas en el procedimiento arbitral que señalan que aunque una de las partes no asista al arbitraje, se la va a declarar en su caso rebelde, pero el procedimiento va a seguir, porque no se la puede dejar en indefensión. Además, no nos olvidemos que ya se ha renunciado a la vía judicial. Si esta persona no resuelve en esta vía, no tiene tampoco la oportunidad de ir a la vía judicial. Entonces, esta persona va a tener que resolver únicamente en esta vía. Perfecto, muy interesante. Entonces, vemos que si una de las partes no se presenta, el proceso arbitral va a llevarse a cabo en rebeldía de esta. Mencionaba la doctora Guzmán algo muy interesante, que la parte, decía ella, tiene la facultad de elegir un árbitro. Primero me gustaría que podamos explicar al ciudadano cómo es esto de la elección de los árbitros y también pues en el Centro de Conciliación y Arbitraje de ICAM aquí en Cochabamba, cómo tienen consolidada una lista de árbitros. ¿Cómo se da esto, estimado doctor? Bien, doctora, este procedimiento tiene mucho que ver con la voluntariedad, con la autonomía de la voluntad, y es que las partes en su misma cláusula, en la génesis del proceso arbitral, pueden decidir cuántos árbitros van a tener en el arbitraje, y si no han decidido cuántos árbitros van a haber en el arbitraje, definitivamente el Centro de Conciliación y Arbitraje de la ICAM tiene un reglamento, y el reglamento establece que tienen que ser 3 árbitros los que resuelvan la controversia. Ahora, cada una de las partes elige a un árbitro de una lista oficial que ya voy a comentar qué características tiene, qué cualidades tiene, y entre estos 2 árbitros que eligen las partes, eligen al tercer componente del tribunal arbitral, que viene a ser el presidente del tribunal arbitral, ¿no? Cada una de las partes puede elegir un árbitro de las listas oficiales que tiene el centro. El centro elige a los árbitros a través de un procedimiento cualificado, a través de un procedimiento especial que tiende a garantizar parámetros de alta calidad en los árbitros, particularmente en lo que tiene que ver la profesionalidad, la idoneidad,
compromisos éticos también que tienen que cumplir los árbitros, y dentro de estos parámetros, por ejemplo, tenemos la edad, que es 35 años como mínimo para poder ser árbitro, entendiendo de que es una edad que puede otorgar una madurez suficiente como para poder decidir sobre los intereses de terceras personas, ¿no? Aparte de esto, de este parámetro de la edad, se exigen compromisos éticos, se exigen conocimientos especializados en diferentes áreas. No simplemente un árbitro puede ser un abogado, un árbitro puede ser alguien que esté especializado en cualquier rama de la ciencia. Hay árbitros que son auditores, hay ingenieros, arquitectos, etcétera, ¿no? Diferentes profesiones, porque en un litigio, un problema no simplemente tiene que ver con una interpretación de la norma, sino que también tiene que ver con resolver cuestiones técnicas que muchas veces los abogados no conocen, ¿no? Ahora, si es que las partes hubieran decidido desde un inicio a los árbitros, esto también se puede incorporar en la cláusula. Puede ser que no necesariamente los árbitros de las listas puedan ser elegidos, sino que las partes en un inicio ya decidan quién va a resolver su litigio por ellos, ¿no? Entonces, importantes del proceso arbitral es precisamente la voluntariedad, que prima bastante fuerte, y en el que las partes pueden decidir quiénes van a ser los árbitros, quiénes van a decidir, quiénes van a resolver, y en su caso ellos pueden determinar incluso el número de árbitros que pueden tener las características que requieren para estos árbitros, la profesión, etcétera. Claro, entiendo que, bueno, para formar parte de la lista de árbitros de un centro se tiene que cumplir los requisitos que se exigen. ¿Por qué? Porque al ser pues un método voluntario, lo que los centros cuidan mucho es el prestigio, y el prestigio se asegura con la calidad de árbitros para que se tengan procesos arbitrales que garanticen un laudo arbitral certero, correcto, y que le dé seguridad jurídica, ¿no?, a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Estimada doctora, sí me gustaría que podamos compartir cuáles son los beneficios que usted valora más en este método. Bueno, yo creo que en temas comerciales y temas civiles, el máximo beneficio es la celeridad, ¿no? Yo siempre le digo a los estudiantes, justamente, uno cuando tiene un proceso judicial, sabe cuándo va a empezar, pero nunca cuándo va a acabar, ¿no? Y esto le lleva a una instancia, a otra instancia. En cambio, en el arbitraje uno sabe cuándo va a empezar y casi con seguridad cuándo va a concluir, porque los plazos son de un año, por lo general, o incluso mucho menos, ¿no? Entonces hay un calendario procesal que se pone a disposición, y esta es para mí la primera y mayor ventaja, porque imagínense que son dos comerciantes y tienen un problema. Si van a un tribunal judicial, por la naturaleza de la administración que se tiene de justicia en nuestro país, eso va a demorar 2, 3 años. Y un comerciante necesita el retorno de su inversión, ¿no? Entonces, en el arbitraje tiene ese retorno. Además, comentarle, doctora, que en Bolivia justo el centro de conciliación que dirige el doctor Campos es el único centro que tiene el arbitraje acelerado, ¿no? Y este arbitraje se resuelve en menos de 90 días. Entonces, esta es una gran ventaja para los, sobre todo, empresarios que quieren dar seguridad jurídica a sus inversiones, al desarrollo comercial, porque van a tener un laudo que tiene calidad de sentencia, como bien decía el doctor. La segunda ventaja es la especialidad, ¿no? Gente que está mucho más dedicada, porque no tiene la carga laboral que tiene un juez, digamos, va a poder tener más tiempo y mayor atención para revisar el proceso. Entonces, eso le va a dar mayor calidad también al resultado, ¿no? No es una comparación, por supuesto, pero es una gran ventaja, ¿no? Porque los árbitros tienen más tiempo y tienen mucha mayor especialidad, ¿no? Esa es para mí como la segunda ventaja. Y la tercera ventaja es que, imagínense, doctora, uno no puede elegir su juez. Yo no puedo ir al tribunal departamental y decir, quiero el juez número 15. Pero sí yo puedo pedirle al doctor la lista y decir, a mí me parece por las cualidades profesionales este profesional. Y yo puedo elegir.
¿Por qué? Conociendo el tipo de caso que tengo, puedo pedirle más información adicional sobre el currículum completo del profesional. Y la otra es que tampoco en un proceso judicial yo puedo ir y decir, a ver, al señor juez, yo quisiera proponerle que usted cambie las reglas, ¿no? En cambio, en el arbitraje, los árbitros y la naturaleza del proceso permiten que uno tenga la posibilidad de hacer propuestas al procedimiento. Entonces, yo creo que esas son las 3 ventajas más fuertes en el arbitraje. Muy interesante, definitivamente. Me voy a quedar con un aspecto que usted ha mencionado y que vale la pena de pronto puntualizar con el ciudadano. ¿Cómo es este procedimiento celero que se tiene de arbitraje, doctor? Bien, este procedimiento, tal como lo ha dicho la doctora Guzmán, tiene por objeto abreviar el procedimiento lo más posible, de tal forma que las partes que lo han decidido previamente puedan tener la posibilidad de tener un arbitraje, una resolución final en un tiempo máximo de 3 meses, ¿no? Y son 2 audiencias en las que se podría resolver definitivamente esto a través de la producción de las pruebas de manera inmediata, a través de, lógicamente, la intervención del tribunal arbitral y tener en un tiempo récord una resolución final que además no amerita ninguna impugnación, no amerita ningún recurso de apelación como en la justicia ordinaria, ¿no? Muy interesante. Bueno, les voy a preguntar a los dos, primero a la doctora y después a usted también. Después de este tiempo que hemos vivido de 2 años de pandemia a nivel mundial, obviamente nacional y departamental, en Bolivia, ¿cómo cree que el arbitraje ha respondido a esta coyuntura, estimada doctora? Bueno, yo creo que el centro en el caso de Cochabamba ha sido el primero en tener un reglamento de la virtualidad, ¿no? En relación a hoy en Bolivia hay 11 centros de arbitraje. En relación a los 11 centros, Cochabamba ha sido el primero que ha desarrollado. Es más, ni siquiera todos los centros tienen su reglamento de virtualidad. ¿Por qué? Porque lo que no se quería era parar. Si bien había un contexto bien difícil, ¿no? A nivel de negocios, de mantener, de desarrollar el comercio, no se podía parar el tema de la conflictividad, había que dar una salida y la virtualidad se impuso con un procedimiento, con reglas acordes a ese procedimiento virtual, y eso ha significado, en mi punto de vista, una opción más que ahora se puede ofrecer digamos, a los comerciantes, ¿no? No nos olvide, y esto a nivel nacional. A nivel internacional, doctora, el crecimiento de la virtualidad ha sido como la mejor respuesta a un problema de mucho dinero, ¿no? No nos olvidemos que en el arbitraje internacional teníamos un tribunal que estaba compuesto por árbitros de tres nacionalidades, empresas de 2 nacionalidades, y que tenían que trasladarse a otro lugar, a un 6º lugar diferente, más una secretaria, más los abogados. Eso significaba mucho dinero, ¿no? Hoy en día la virtualidad ha generado que todos, solo el tema es el horario, ¿no? Que las diferentes nacionalidades se pongan de acuerdo en un horario que no les signifique, pero ha bajado el costo en reportes que se ve del arbitraje internacional en un 80%. Y la cantidad de audiencias presenciales ya se ha vuelto casi, digamos, inexistente, ¿no? La gente ahora prefiere la virtualidad, se han desarrollado empresas, software para justamente administrar los casos con mayor seguridad. Entonces, ha significado la virtualidad un punto a favor para el desarrollo comercial, ¿no? Perfecto. Bueno, la misma pregunta le traslado, estimado doctor, pero además se la pongo más difícil, porque no solo cómo el arbitraje se ha enfrentado a la virtualidad, sino en base a qué normativa se ampara. ¿Dónde se acoge? Bien, a ver, algo que me gustaría referir en este punto es que, a ver, Bolivia ha estado atravesando un periodo de conflictividad grande desde el año 2019. Todos conocen los conflictos políticos que han habido y sobre eso nos ha venido la pandemia, ¿no? Entonces, no quedaba más que responder a esos retos y bueno, todo ese periodo de conflictividad ha ocasionado que surjan muchos problemas debido al incumplimiento de contratos. Muchas personas han dejado de trabajar durante los conflictos y durante la pandemia, entonces no se han ido cumpliendo las obligaciones que tenían las personas y esto ha generado que existan reclamos que podían bien traducirse en la vía judicial.
pero afortunadamente cuando se ha incluido una cláusula arbitral o cuando las personas han decidido acudir al Centro de Conciliación y Arbitraje para propiciar un arbitraje, es lógico que hemos tenido la oportunidad de poder resolver muchos de estos problemas, ¿no? Y eso se traduce en que también ha habido una mayor cantidad de conciliaciones y de arbitrajes que han ingresado durante estos 2 últimos años, que es producto precisamente del uso de los medios alternativos, ¿no? Y dentro de esto, lógicamente, entra la virtualidad. Los medios tecnológicos, los soportes que nos dan la posibilidad de tener audiencias virtuales, fácilmente pueden generar un soporte material que puede dar cuenta, por ejemplo, de la asistencia de las partes, la asistencia de los árbitros a las audiencias, incluso se puede firmar electrónicamente, de tal forma que una audiencia quede totalmente guardada y que tenga totalmente documentada, de tal forma que sea el soporte para tener después un documento escrito sobre la virtualidad que nos da el soporte técnico, ¿no? En cuanto a la norma, la Constitución Política del Estado nos habla en su artículo 1 que nos aporta el pluralismo jurídico, dentro del cual ingresa también el arbitraje, la conciliación y la posibilidad de que las partes, a través del principio de flexibilidad, puedan determinar de qué forma se va a llevar el procedimiento, ¿no? Y dentro de todo esto, por ejemplo, las partes pueden decidir dónde se va a llevar a cabo el arbitraje. No necesariamente podría ser en el Centro de Conciliación y Arbitraje, podría ser en un domicilio, podría ser en una sede social, podría ser en una sede legal de alguna empresa, de alguna institución o asociación, etcétera. Y ahí entra obviamente la virtualidad, ¿no? Y las partes pueden decidir libremente someterse a esta forma de poder llevar a cabo el procedimiento por la virtualidad. Sí, definitivamente una de las riquezas del arbitraje es este principio de flexibilidad, ¿no? Y de voluntariedad que le dan este sostén a que las partes puedan viabilizar las audiencias a través de los medios tecnológicos, enfrentando este tema y acercándonos, ¿no? Doctora, voy a retomar algo que usted mencionó. De pronto, hasta el momento nos hemos referido más al arbitraje nacional o el arbitraje doméstico, pero ya usted vislumbraba y comentaba del arbitraje internacional. Entonces, sí me gustaría que podamos compartir con nuestros seguidores cuáles son las características y los beneficios de un arbitraje internacional. Bueno, a mí me parece, doctora, que en el último tiempo ha habido una internalización del comercio, ¿no? Estamos frente a un mundo que hay una geoeconomía comercial, ¿no? Hay países emergentes, han empezado a desarrollar cada vez más negocios, y eso ha significado que, digamos, en el caso mío, ¿no? Si yo fuera comerciante, mi objetivo como comerciante es salir de Bolivia, no solo vender mis productos en Bolivia, sino ir a Chile, ir al Brasil, ir a la Argentina, crecer, porque eso va a significar más fuentes de empleo, más dinero que uno va a querer crecer como empresario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero crecer? ¿Qué pasa si tengo un conflicto que no sea en Bolivia, que sea en Chile? Yo no podría ir, si yo estoy diciendo que el arbitraje es mejor que el órgano judicial para resolver conflictos comerciales, no podría ir a Chile a presentar una demanda judicial. Entonces, en el concierto internacional no hay otra figura que no sea el arbitraje, porque es el mecanismo idóneo. Además, en el último tiempo ha tenido un desarrollo enorme en el sentido de que las reglas del arbitraje internacional se han armonizado justamente a través de una ley modelo, y esta ley modelo ha generado que en varios países
puedan desarrollar sus lineamientos en base a esa ley modelo. Y eso ha generado un clima más favorable para las inversiones, ¿no? Para que yo como comerciante pueda elegir el arbitraje como una vía segura, ¿no? Ahora, este arbitraje ha crecido tanto, doctora, que se ha especializado en distintas temáticas, pero también no solo los comerciantes, sino los estados, ¿no? Los estados también quieren litigar, ¿no? Quieren atraer inversores producto de este clima de negocios, no quieren decir, bueno, de pronto yo quiero producir baterías de litio, ¿y cómo hago? Yo no tengo esa tecnología, lo contrataré a esta empresa que puede traernos una tecnología más moderna. Entonces el Estado tiene que crear condiciones favorables de inversión y entre esas, digamos, es ofrecer un mecanismo seguro para en el eventual caso de que se den conflictos. Entonces, otra vertiente son los arbitrajes de inversiones, que también son internacionales, pero hay con la participación del Estado, ¿no? Entonces, la riqueza de este arbitraje es que hay una trayectoria a nivel internacional de abogados, de centros de arbitraje, de un mundo que está cada vez más preparado y además con reglas procesales cada vez más armonizadas que permiten generar, tener un negocio en Bolivia, como en la India, como en Oceanía, pero con características de un razonamiento, digamos, de resolución de conflictos similar, lo que te otorga una tranquilidad, porque no vamos a tener que ir de pronto a aprender nuevas leyes, una constitución, unas reglas, y vamos a ir a una regla de procedimiento que ya es conocida, ¿no? O a contratar abogados de otros países que definitivamente significaría mayor presupuesto para nuestra empresa, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? Bueno, muy interesante. Estimado doctor, pues nosotros sabemos que el arbitraje como tal ha sido regulado en nuestro país desde el año 97 con la antigua ley 1770 y en esa coyuntura el entonces Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, hoy ICAM, ¿no es cierto?, ha sido punta de lanza. Ha sido punta de lanza porque los arbitrajes han empezado a funcionar. ¿Cómo ve usted la evolución de pues más de 20 años, ¿no?, casi 25 años de funcionamiento, de implementación del arbitraje? ¿Cómo ha visto que se ha ido creciendo, la gente accede más? ¿Cuál es su opinión, estimado doctor? Bien, doctora, esta pregunta nos remonta al año 1994 y bueno, el arbitraje, bueno, el Centro de Conciliación y Arbitraje tiene ya 28 años, ¿no? Gran trayectoria que en un inicio, obviamente con el desafío que significaba poder implementar un servicio de esa naturaleza, ameritó un gran esfuerzo de lo que en ese tiempo era la Cámara de Comercio, que impulsando la otorgación de este servicio ha contratado algunos expertos internacionales que en primer lugar han diseñado un esquema para poder implementar el servicio que tenía que ver, por ejemplo, con la infraestructura, la capacitación de profesionales, la capacitación del personal administrativo que tenía que tener la institución, etcétera, ¿no? O sea, de tal forma que en un principio la idea era consolidar el funcionamiento, ¿no? Y luego de contratar a profesionales que obviamente los más prestigiosos, los más conocedores del tema, había que incorporar también a las listas a otros profesionales que puedan otorgar el servicio. Y esto significaba también capacitarlos, significaba incluirlos dentro de esa esfera de la jurisdicción arbitral y además la conciliación, que ya en ese tiempo venía incorporándose a nuestra ley doméstica paulatinamente, ¿no? Hasta que hemos llegado ya al año 97, consolidándose con la Constitución del año 99, del año 2009, y con nuestra ley actual que tenemos, que es la 708, ¿no?, del año 2015. Entonces, en todo este tiempo, en estos 28 años, se ha logrado consolidar el servicio está plenamente garantizado, el servicio está plenamente conformado y se ha generado una comunidad de
de personas, de profesionales que trabajan en estos medios alternativos, no solo desde el centro, ¿no?, sino que también desde las universidades, por ejemplo, desde su universidad, desde las carreras de Derecho, los profesionales abogados, plataformas, fundaciones, ONGs que trabajan con medios alternativos de solución de controversias y que han determinado o que han ocasionado el crecimiento de toda esa comunidad que busca una cultura de paz, ¿no?, que significa resolver nuestros litigios a través de particularmente el diálogo, ¿no?, y de otros mecanismos ajenos a la conflictividad judicial, como el arbitraje, ¿no? Entonces, muchos profesionales ya entienden y optan por acercarnos más o por propiciar estos mecanismos en los contratos y a las partes, de tal forma que muchos ya no llegan al Poder Judicial, ¿no? Sí, de pronto usted antes del programa me comentaba, y es algo que quisiera resaltar, que este año ha sido muy interesante para el centro porque han sobrepasado la cantidad de casos que tenían en años anteriores, y esto creo que es un poco el resultado de toda esa sinergia que usted indica, estimado doctor. Primero, la labor que el centro mismo está realizando, pero también todos los que de alguna manera nos vemos involucrados, en este caso, por ejemplo, la Universidad del Valle, al fomentar los métodos alternos entre su comunidad estudiantil, que ya pues muchos de ellos son graduados y los futuros profesionales comprenden de los beneficios que se tienen. Por supuesto, no podemos hablar de los casos que se tienen por el principio de confidencialidad, que es fundamental, es una de las riquezas de este método, y me gustaría que pueda profundizar en qué consiste este principio, estimada doctora. Claro que sí, doctora. Yo creo que ese es uno de los también ventajas, no solo principio. Imagínese otra vez con el ejemplo de los comerciantes, ¿no? Imagínese si usted vende mermeladas y yo le vendo el frasco. Y yo le vendo el frasco y su mermelada empieza a arruinarse. Y usted ya ha repartido a todos los supermercados. Entonces vamos a tener una controversia, ¿no? ¿Y qué pasaría si empiezan en los supermercados a decir, la mermelada está mal, y cunde este chisme, digamos, ¿no? Y usted dice, no ha sido el envase. ¿Qué pasaría si va a un poder judicial que es público? Todo el mundo va a enterar quién es la mermelada, la empresa y quién es el. En cambio, en el arbitraje se preserva la confidencialidad, precisamente porque lo que no se quiere hacer es daño, ¿no?, a los comerciantes, con pequeñas controversias que puedan surgir y que sobre todo se pueden arreglar, ¿no? Entonces, este es uno de los principios más elementales precisamente para preservar la seguridad comercial, ¿no?, de las empresas, su crecimiento, que no se vea perjudicado por el tema de las controversias, ¿no? Por otro lado, permite que las partes puedan desenvolverse todo el proceso en un marco de tranquilidad, de que no trascienda, digamos, los temas que son muy privados de ambas empresas, ¿no? Entonces, creo que esa es una gran ventaja. Por ejemplo, nuestro país, en este caso, poniéndolo en un contexto igual más grande, el arbitraje comercial internacional, nosotros como país tenemos ahorita, como Bolivia, demandas por arbitraje comercial internacional, pero tenemos demandas por arbitraje de inversiones. En el arbitraje de inversiones no hay el principio de confidencialidad como un principio fuerte, precisamente porque está la presencia del Estado, pero en el comercial internacional sí hay, ¿no? Entonces sí puede darse y lo pueden, aunque no exista, digamos, en la ley marco que va a regular el arbitraje de inversiones, sí pueden las partes, el Estado y la parte que le estuviera, o el Estado como demandante y las dos partes, pueden ponerse de acuerdo en que existe este principio, ¿no? Entonces, yo creo que es una ventaja porque eso va a asegurar que no haya una intromisión de afuera hasta que se tenga una solución. Exacto. Bueno, hemos visto que el arbitraje es un método alterno que está en nuestro país, en Bolivia, desde finales del siglo pasado. Dios gracias, ha llegado para quedarse, ha ido evolucionando, está siendo más conocido. Me gustaría, estimado doctor, ya para cerrar, que pudiera lanzar una invitación a nuestros televidentes de por qué considerar este método alterno de solución de controversias. Bien, gracias doctora, gracias.
Hay algo que me gustaría agregar antes de entrar a este punto, y es que en el arbitraje no simplemente se pueden resolver temas comerciales, ¿no? Sino que se pueden resolver temas civiles relativos a alquileres, antícresis, desalojos, pagos de deudas, incumplimiento de obligaciones, etc. A veces hay una creencia errónea de que solo los empresarios pueden acudir al arbitraje, pero se pueden resolver problemas desde cuantías pequeñas hasta grandes cuantías, desde problemas domésticos incluso, que se pueden resolver a través del arbitraje, ¿no? En todo caso, la invitación, y más que una invitación, una tarea, digamos, de reflexión para todos, que podamos acudir al arbitraje como una forma de resolver nuestras controversias, por muchos factores, ¿no? que ya ampliamente los hemos hablado, por ejemplo, la celeridad, la economía. Miren, hay un estudio que se ha hecho el año 2018 sobre cuánto se gasta en un proceso judicial. Aproximadamente se gasta 16.000 bolivianos en un proceso judicial. Entonces, y no simplemente eso, sino que hay un desgaste que se genera en las personas, porque un proceso judicial en algunos casos ha llegado a durar hasta 20 años, doctora, ¿no? 20 años, imagínense, muchas veces hasta las partes perdieron la vida en el transcurso del juicio, del proceso, y obviamente esto significa un desgaste tanto para la familia, es un desgaste porque uno tiene que estar pendiente, tiene que ir al juzgado, tiene que tener un abogado durante 20 años, etcétera. Entonces, un arbitraje es un remedio muy eficaz, es una alternativa muy viable, porque nos permite resolver en un corto tiempo y con mucha satisfacción un problema que podamos tener, ¿no? Y bueno, como les decía, la comunidad arbitral se está incrementando y cada día hay más personas que optan por esto. Es por eso que yo les invito a que puedan acudir también al Centro de Conciliación y Arbitraje, a poder conocer un poco más acerca de estos métodos alternativos, la conciliación, el arbitraje, y si me permiten un poquito hablar muy brevemente de la conciliación. También tenemos conciliación familiar y conciliación para no llegar a un juicio o para llegar al mismo arbitraje, que nos permite también eficazmente resolver estos problemas, ¿no? Entonces, la invitación para que las personas puedan acudir al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios, puedan acceder también a las redes sociales. En Facebook tenemos el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios, pueden acceder de esa forma, y ahí van a tener una aproximación, mucho material, todos los contactos, información importante acerca del arbitraje, reglamento de arbitraje, las leyes, las listas oficiales de árbitros, porque estas son públicas, pueden conocerlas y pueden comentarlas también. Entonces pueden acceder a estas redes e informarse un poco más acerca del arbitraje, ¿no? También tenemos una competencia de arbitraje en la que los estudiantes están participando de muchas universidades del país. Es más, este año nos han preguntado si podrían participar algunas universidades del exterior, y eso nos ha causado mucha satisfacción. Su universidad, doctora, su carrera está participando, y bueno, esto nos alegra mucho y nos da mucho ímpetu para seguir adelante, para seguir creciendo en el arbitraje, ¿no? Muchas gracias, estimado doctor. El doctor Luis Fernando Campos, actual director del Centro de Conciliación y Arbitraje de ICAM. Doctora, la última pregunta también. Me gustaría que un poco, en base a la experiencia, vemos que el arbitraje se ha consolidado sobre todo en el eje troncal de nuestro país, pero ya está empezando a avanzar en otros departamentos. ¿Cuál sería la recomendación que usted hiciera a los ciudadanos, a nuestros televidentes, para poder considerar este método? Bueno, tengo dos recomendaciones, una para los estudiantes, sobre todo de Derecho como de Ciencias Empresariales,
que puedan ofrecer a sus clientes de pronto una alternativa más, ¿no? Por las ventajas enormes que tiene el arbitraje. Entonces yo creo que un profesional abogado de este tiempo no puede ser indiferente al arbitraje, porque si no significaría que está muy atrasado, ¿no? El arbitraje está funcionando muy bien en nuestro país, el arbitraje nacional ha crecido hartísimo en 11 centros que hay, no solo en el eje troncal, sino en Tarija, en Sucre, que se han abierto. Entonces eso nos da una mirada de que se está empezando a desarrollar mucho más, ¿no? Expandiendo, como el doctor decía, en varias áreas que no solo son las comerciales. Entonces, a los estudiantes, un estudiante y futuro profesional que no hable del arbitraje con sus clientes, creo que no está muy bien formado. Y lo segundo es a las personas de pronto aproximarse al centro y preguntar, consultar para el tipo de contrato que va a pactar, qué recomendaciones busca, ¿no? Para decir si necesito con árbitro único, un tribunal de 3, un arbitraje acelerado, y de pronto ahí le pueden informar de los otros servicios que tiene el centro, pero otra vez justamente es salir de esa esfera común y conocida que es el Tribunal de Justicia ordinario, que está bien, que es muy bueno para resolver ciertos conflictos, pero si yo quiero tener cierta participación y protagonismo, creo que la vía arbitral es la mejor, ¿no? Porque puedo, otra vez, volviendo al consejo, puedo yo elegir a mi árbitro y puedo también poner las reglas para el procedimiento. Entonces yo creo que esa es una gran seguridad, porque no todos los casos son iguales y seguramente en las controversias para las personas que han pactado y hemos administrado sus casos, hay mucha especialidad, ¿no? En construcción, en seguros, en temas comerciales. Entonces se les ofrece, digamos, un dinamismo, mayor condiciones a la necesidad del caso. Muchas gracias, la doctora Daniela Guzmán, consultora y experta en métodos alternos de solución de controversias. Pues la información está dada. Sabemos que los ciudadanos, si tienen un conflicto sobre algo que pueden transar, disponer, entonces tienen habilitada la opción del arbitraje, que en nuestra ciudad tenemos a disposición en el Centro de Conciliación y Arbitraje de ICAM, y a nivel nacional también tenemos otros centros que dependen de sus cámaras de comercio. Espero que la información, como siempre, sea útil y nos encontramos muy pronto en otro Jury Tips que se difundirá. Gracias.